estás? Bienvenido a Dueña de tu Belleza, Medicina Estética Segura. Yo soy la doctora Sandy Dueñas, soy médico estético y antienvejecimiento. Y vamos a hablar acerca de todos los tratamientos de la frente. La frente. Y yo sé que, este tema, fíjate que yo estaba en polémica porque dije, ¿lo sacaré o no lo sacaré? Porque creo que no hay tanta gente que está un poquito, interesada en el tema de los tratamientos de la frente, pero vaya que últimamente nos hemos dado cuenta que sí. A mí me interesa el tratamiento. Entonces vamos a hablar acerca de todos los tratamientos de la frente. La frente es una zona que también va perdiendo cierto tipo de cosas conforme pasa el tiempo. El envejecimiento nos va promoviendo de una disminución de grasa. Esta disminución de grasa va también a hacer que se vea la frente de una forma muy diferente. También hay una disminución del colágeno, de la elastina, del ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo. Ya sabemos que el envejecimiento es un proceso que se perpetúa a sí mismo. Entonces, cuando tenemos daño celular, ya no tenemos la misma capacidad de regenerar. Esa misma capacidad de regenerar va a producir colágeno que ya no es tan de la misma calidad que hace varios años. Entonces, tenemos una disminución de esta dermis que nos promovía de una piel bien bonita. También tenemos los poros cerrados y conforme pasa el tiempo empiezan a verse unos abiertos. También tenemos las líneas de expresión, que estas líneas de expresión empiezan a verse cada vez más y entre ellas pues empieza a verse la parte frontal de una forma no tan dulce como se veía anteriormente. Antes se veía el triángulo invertido, que la base era la parte de arriba y la punta era el mentón, y ya empieza a invertirse y empieza a reducir la grasita que está acá y empieza a reducir todo esto y a verse la parte de abajo con un poco más grasa por la caída. Entonces vamos a hablar acerca de todos estos tratamientos. Obviamente primero hay que tomar aquí en cuenta la piel. La piel empieza a disminuir este volumen. A pesar de que la capa, fíjate que la capa está súper grande de la frente, a pesar de eso, en algunas personas empieza a verse este huesito frontal que tenemos normalmente las mujeres menos pronunciado que los hombres. Los hombres lo tienen muy pronunciado, incluso hay personas muy jóvenes. Nos ha tocado en la clínica que hay pacientes de 19 años que tienen este famoso hueso frontal, o le dicen hasta tope, muy pronunciado, y tenemos que hacer un tratamiento para poder mejorar esta estética. Entonces, conforme pasa el tiempo, las mujeres tenemos pérdida de grasa y esta pérdida de grasa va a condicionar que se vaya viendo que este famoso tope que no nos gusta y que no es femenino, que de entrada la frente femenina es totalmente redonda. También otra cosa importante con respecto a la disminución de volúmenes es la zona temporal, y lo menciono como parte de la frente porque la ceja está en su posición en gran parte por toda la grasita que se encuentra alrededor. Cuando en nosotros se disminuye la grasa de la zona temporal, la ceja empieza a tener un aspecto como de hueso. Entonces tú empiezas a notar que tu ceja está sobre tu hueso y no sobre grasa que normalmente antes lo estaba recubriendo. Entonces tu ceja antes se veía reposicionada y con toda la grasita hacia atrás. Ahora se empieza a ver el hueso y la ceja y empieza a ver el huesito acá. Entonces todo eso nos afecta porque conforme pasa el tiempo nos vemos entonces más grandes. Ya recordarán, hice el video de temporales, el de relleno temporal, levanta tu cara con el relleno temporal. Mencioné de un estudio que se hizo reciente, así muy reciente, de los villanos de Disney y de las princesas de Disney y las diferencias anatómicas entre ellos. Se encontró que los villanos de Disney tenían un aumento de esta zona temporal, o sea, tenían mucha más sombra en esta zona temporal y se veían mucho más los huesos de esta zona y el pómulo muy remarcado. Y en las princesas toda esta zona se veía sumamente redondeada. Entonces es el objetivo, hacerte una frente joven. A mí me molesta mucho cuando yo veo en todos estos make-ups, o sea, todo este tipo de tutoriales de make-ups, que les hacen, o sea, les ponen un buen de sombra acá, haciendo como la sombra en esta zona de acá y sombra en esta zona de acá. Yo desde que, porque bueno, para variar, ya lo he mencionado en mi historia, estudié estilismo, y cuando estudié estilismo me especialicé en visajismo, y en visajismo se estudia las proporciones del rostro. Yo nunca, a ninguna de las chicas que maquillé, nunca les hice el maquillaje de esta zona, nunca, a menos de que la persona tuviese una frente bastante amplia, y esta frente bastante amplia hiciese que se vea todavía más grande acá, entonces sí hacer sombreado en esta zona está bien. Pero en la mayoría de las personas, hacer sombra acá es lo peor que puedes hacer, porque te está reduciendo el tercio superior, y el tercio superior va a ser la base de nuestro triángulo de belleza. Entonces no podemos hacer esa disminución, depende del rostro, refiero, ¿no? ¿Ok? Si tienes la frente muy amplia está bien, pero si no, no lo hagas, se ve mal, ¿ok? Entonces,
Ya pasamos a la grasa, ahora pasamos a las líneas de expresión. Las líneas de expresión nos afectan muchísimo. Y hay pacientes que tienen líneas de expresión solamente en esta zona, otros que tienen otro patrón que es completamente una línea nada más, una línea que va pegadísima, que es la más difícil de tratar. Hay otros que tienen líneas hasta acá. Entonces, bueno, eso es por el músculo. El músculo está haciendo mucho esfuerzo y conforme pasa el tiempo, pues la piel que va perdiendo esta calidad empieza a marcar estas líneas y empieza a haber quiebres dérmicos. Respecto a la frente, yo creo que es de lo que más podríamos hacer. Ok, podemos hacer una carita mucho más redondeada con rellenos y podemos disminuir estas líneas de expresión. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos hacer? 1, relleno de hueco frontal. El relleno de hueco frontal no tiene tanto tiempo que se está colocando. De hecho, es muy poco el tiempo. Yo creo que debe tener como un año. No recuerdo exactamente de qué año fueron los estudios, pero no tiene tanto tiempo que se empezó a introducir a nivel internacional. Y lo que hacemos aquí es que entramos con una cánula totalmente en el hueso. De hecho, yo al paciente le digo, necesito que sientas. ¿Por qué? Porque el periósteo tiene terminaciones nerviosas y la grasa no. Entonces, si el paciente empieza a decir, ¿sabes qué? Es que ya no siento nada, estamos en una capa en la que no tenemos que colocarlo, porque en la capa en la que se tiene que colocar es la más profunda, arriba del hueso. Entonces, al momento de que entramos con cánula, estamos entrando a través de todo el periósteo y llegamos a la zona, pues lo más cercano a lo central, teniendo mucho cuidado de no superficializar nuestra cánula. Tiene que ser una cánula gruesa, no puede ser una cánula delgada. Si utilizamos una cánula de 25, ya con eso estamos permitiendo que podamos hacer mucha más entrada a otros planos que no queremos porque es más filosa, aunque tenga punta roma. Tenemos que hacer una cánula gruesa y decir al paciente que en el momento en el que deje de sentir incomodidad nos diga, ¿ok? Entramos, colocamos, vamos entrando porque esta zona está muy adherida al hueso, entonces conforme vamos entrando vamos liberando un poquito del producto para hacernos paso con el aumento de este producto en toda esta zona. Tiene que ser un relleno que no sea tan duro. ¿Por qué? Tenemos que colocarlo de hecho suave. ¿Por qué? Porque esta zona, si aumentamos mucho la presión, va a hacer que el paciente tenga dolores de cabeza. Tenemos que aumentar poco a poco el volumen de esta zona. Recomendación que pongas 0.5 de las dos zonas, o sea, una sola jeringa en la primera sesión. Máximo una y una, pero eso demasiado. Yo la verdad, de recomendación, diría que nos vayamos muy lento. ¿Por qué? Porque esta es una zona también de riesgo vascular. De hecho, cuando a mí me la enseñaron, nos persinaron así como de, ok, ustedes saben lo que hacen, la anatomía ustedes se la saben, entonces es importante que la apliquen aquí. Entonces, tiene que ser una persona que tenga la expertise de realizar ese tipo de tratamientos, sobre todo porque existen dos vasos importantes, uno que está por aquí y otro que está por acá. Estos vasos no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque pasan profundo en el hueso y luego se superficializan. Y en la superficializada no tocan lo que nosotros estamos rellenando. Por eso nosotros rellenamos acá y en el hueso, porque ahí no está este vaso. Tienes que estar muy pendiente, lo digo como médicos tal cual, de las respuestas álgicas del paciente. Si el paciente expresa dolor, no digas, pues ay, que le dolió, X. No. Ten mucho cuidado porque el hecho de tocar un vaso importante es doloroso. Entonces, en esta zona, cuando nosotros entramos, tenemos que ir liberando poco a poco, viendo las respuestas del paciente y pidiéndole que te vaya expresando en dado caso que sienta algo incómodo, diferente. Y no ser ambiciosos con el resultado. Tenemos que dar resultados al principio un poquito, pues no tan perfeccionistas. Cuando nosotros colocamos los bolos, a veces quedan un poquito los bolos, es importante masajear como si fuera plastilina para poder distribuir bien ese producto. Ya que ya hemos hecho el relleno de hueco frontal, nos pasamos al relleno de temporales. El relleno de temporales existen muchas técnicas, existen 6. Lo que tenemos que hacer aquí es el que más se le acomode al paciente. En lo personal yo prefiero el de las capas superficiales porque podemos dar un poquito más de proyección al paciente. Se pueden hacer una combinación, hay pacientes que requieren de esta combinación. Al aumentar también el volumen de esta zona, reposicionamos todavía más la ceja, entonces la carita se ve todavía más redonda. Es hermoso el resultado cuando redensificamos hueco frontal y temporales, es hermoso, se ve muy bonito. Ya que ya hemos redensificado todo esto, porque te invito a que veas el video completo de temporales para que veas un poquito más, chécalo por acá. Y ahí explico todo, cómo es que se realiza, qué se requiere hacer, Ya que hemos hecho la redensificación de esta zona, es importante que coloquemos toxina botulínica. ¿Por qué es importante el botox acá? Porque si nosotros hacemos el aumento del hueco frontal con rellenos, cuando coloquemos toxina al paciente le va a durar todavía más. Entonces imagínate, si tenemos un relleno que puede durar 12 meses, con la toxina botulínica al impedir el movimiento podemos hacer que dure hasta 3 años y medio. Imagínate 3 años y medio de relleno en hueco frontal. Entonces, toxina botulínica para eliminar esas líneas. Al disminuir la contracción de estas líneas, vamos a permitir que al mes y medio el paciente vea una disminución significativa de las líneas tal cual.
es importante que te lo estés recolocando cada 3 meses y medio, 4, para poder tener el efecto que quieres durante más tiempo. Si no te lo quieres colocar, no te lo vuelvas a colocar. Es una recomendación porque entonces vamos a permitir que la piel se vea mucho más linda y mucho más luminosa. Recuerda que la toxina botulínica o el famoso Botox no es un tratamiento que necesite colocarse, que requieras colocarse si te lo colocaste una vez. Te lo puedes colocar una vez, si te gusta bien, si no te gusta no te lo vuelves a poner y no pasa absolutamente nada. Continuamos con otro tratamiento que me interesa tocar, que es también el disminuir los poros y el mejorar la calidad de la piel de la frente. Eso se puede hacer con varios tratamientos, se puede hacer con Dermapen, con HIFU, con radiofrecuencia fraccionada e incluso con la misma toxina botulínica. El Botox nos da un respiro a la piel, entonces a veces no necesitamos realizar ningún otro tratamiento más que toxina botulínica y relleno de hueco frontal para poder tener una frente espectacular. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado mucho este video, espero que te haya, en serio, pues llamado un poco la atención el tema del relleno de hueco frontal, que no tiene tanto tiempo que se coloca. Los pacientes que tienen el tope se les puede realizar, es que me da mucha risa la palabra tope, se les puede realizar desde que están jóvenes, no necesitan tener cierta edad para colocarse esto. Si estás acompañado de alguien, también puede ser desde más joven, pero la verdad es que el tratamiento que también es de mujeres se va a ver hasta después de los 45 años. Si eres atleta de alto rendimiento, puede ser que lo presentes a los 30 años. Entonces no hay edad. Más bien fíjate de tus necesidades en temas de estructura de armonización facial. Muchísimas gracias. Sígueme en Instagram como @sandyduena, lo voy a dejar por aquí. Tengo resultados de justamente el tratamiento de hueco frontal y de toxina botulínica, ahí los puedes checar. Te invito a que nos envíes un mensaje a nuestros números de WhatsApp aquí para que te comuniques con nosotros. Recuerda que estamos en Ciudad de México y también checa nuestra página web www.duenadetubelleza.com. Muchísimas gracias por haber visto este video, yo espero que te haya encantado y nos estamos viendo en otro video. Adiós.